aquí encontramos a esta especie que es la carineta, ¿no? El género carineta es el género más abundante que hay en el Ecuador. La mayoría de las especies son carinetas y estas alcanzan más o menos unos 2 o 3 centímetros. ¿Sí? Esta otra especie, esta carineta, es más común en las zonas muy bajas, ya en la costa y en el oriente. Y esta que está aquí es la carineta que vive en Quito. Mírenle. Y usualmente está asociado a los sauces. Cuando ustedes vean un sauce y escuchen el ruidito, tienen que buscar esta carineta. Es la carineta fimbriata, ¿sí? Y aquí tenemos a la cigarra de Quito más grande. Esta es la Pachypsaltria sintomaculata. Y esta es la que produce el susto cuando uno la agarra y empieza a sonar o sale volando a toda velocidad. Esta es una especie que poco a poco está desapareciendo del ecosistema de Quito. ¿Por qué? Porque estamos acabando con su hábitat. Ahora veamos cómo están las cigarras. Escuchen esta canción. Entonces, hay mucha gente que se ha inspirado en las cigarras para canciones. Acá hay otra canción. ¿Por qué será que tanta gente le dedica canciones a este animalito? ¿Por qué será que inspira tanto a artistas a crear sus letras de canciones? Es porque antes, por ejemplo, no teníamos el internet, no teníamos computadoras, a veces hasta ni radio había. Y la gente cuando iba al campo se sentaba bajo un árbol y lo primero que hacía era escuchar a las cigarras. Y las asociaba con su forma de vida. Entonces algunos decían, sí, pues la cigarra parece que se queda solamente cantando, no hace nada más. O lo asociaban a cuando las larvas pasaban tantos años bajo la tierra y solo aparecía de vez en cuando, y de ahí sacaban la inspiración para sus canciones. Pero también hay otras formas en las que la gente se ha inspirado. Las cigarras en la joyería y en la artesanía. Veamos estas bellezas que la gente fabrica inspirada en las cigarras. Vean esos aretes en forma de alas. Miren este anillo. Miren esta joya. O esta que está súper hermosa, miren, inspirado en las cigarras. Y aquí tenemos un colgante para el pecho, que está, bueno, asociado con un escarabajo y también al final está la cigarra. Pero también las cigarras han sido parte de la convivencia de las personas. Y en la antigüedad la gente tenía que buscar fuentes de alimentos. Y en ciertas zonas, cuando aparecían estas eclosiones, cuando aparecían grandes cantidades que subían, la gente, tanto los animales como la gente aprovechaba y las capturaba. Y era una fuente de alimento, era una fuente de proteína. Y miren, una pizza de cigarras. O acá tenemos chocolate con cigarras. O estos pinchitos con las larvas. Pero las cigarras también han influenciado en la mitología y esencialmente está basado en esas cualidades particulares, ¿no? De cómo se desarrollan, de que viven mucho tiempo bajo la tierra y de pronto salen y ahí apenas viven 1 o 2 semanas. Tanto es así que, por ejemplo, según Platón, las musas, que son las que inspiran a los artistas, convirtieron a los cantantes en cigarras. Y de ahí nace el mito de la cigarra, ¿sí?
porque decían que ellas no consumían ni siquiera alimentos ni bebían agua, y solamente se dedicaban a la música. En otras culturas, por ejemplo, vamos a lo siguiente. Miren acá, el símbolo que ustedes ven a la derecha es el símbolo chino que dice cigarra. Y más o menos se asocia a la inmortalidad, porque eso creían de las cigarras, ¿sí? Por su ciclo de vida y porque igualmente, ¿no? Vivían comiendo raíces en el suelo. Entonces ellos asociaban a la inmortalidad. Entonces tiene mucho significado para las personas. Ok, no tengo más. Bueno, y eso sería en este video. Vamos a dar paso a algunas preguntas, ¿sí? Perdón, perdón. Chévere, Vladimir. Bueno, no sé si los chicos que están conectados quieren conocer un poquito más de las cigarras. A mí me quedó todavía retumbando el tema de las ninfas, más que todo porque vamos a hacer el día de hoy unas ninfas de chocolate, entonces pues también era para entrar un poquito en el detalle. Me gustaría conocer cuánto primero es la vida de tiempo vive una cigarra y también cuánto dura cada una de sus etapas, porque claro, es todo un proceso de metamorfosis, pero ¿cuánto vive en realidad una cigarra? La de Quito, por ejemplo, la Ya, a ver, grandecita que nos mostraba. sí. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es el desconocimiento de las especies que habitan en nuestro país. Tenemos referencias de una que otra, por ejemplo, como las cigarras grandes. Estas cigarras grandes, cuando están en zonas septentrionales, como Estados Unidos o Canadá o México, estas cigarras pueden vivir una especie 13 años y otra especie 17 años. Pero cuando vamos bajando a sistemas más calientes, más tropicales, sus ciclos de vida se hacen más cortos, ¿sí? Entonces, ese ciclo de vida puede durar entre 3 años, ¿sí? Digamos que unos 2 años, 2 años y medio bajo la tierra a veces, y cuando salen entre 2 semanas, 3 semanas como adultos. La etapa ninfal es la que cubre la mayor parte de su vida, ¿sí? En la que se desarrollan, es decir, la que está bajo el suelo. Qué interesante, en realidad, mi primer encuentro con una cigarra fue justo en abril y con la que nos mostrabas en la fotografía. Entonces me llamó Ya. muchísimo la atención porque yo recuerdo de niña, que es muchísimo tiempo, el cantar de ellas, pero no la había visto una así en vivo. Y esta ocasión que tú ya nos mostraste las fotografías, todos los detalles que tienen, Ujú. verdecita, grande. Y algo que siempre me llama la atención es que la gente se asusta. Como yo les decía, te dicen, ay, te va a picar, mátalo. Y algo que yo escuché recién en mi casa, que mi mamá decía, nosotros utilizábamos la cigarra para ponerle en la boca a los niños. Les digo, pero ¿para qué? Me pareció algo extraño. Me decía, es que eso les poníamos para que puedan hablar. Cuando eres pequeñita y no puedes hablar, te poníamos la cigarra en la lengua y podías hablar. Entonces se me hizo algo muy extraño. No sé si alguien de ustedes ha escuchado sobre ese mito, pero gracias a la cigarra dice que los niños aprendían a hablar. Esencialmente, bueno, sí, esa práctica se daba y es una, bueno, asociándola a lo que hoy se da, es una terapia de shock. Es decir, que por el susto, el muchacho en algún momento tenía que generar la movilidad, ¿no? De los músculos que le permitían hablar, ¿sí? Están ahí, digamos, no atrofiados, sino están como adormecidos. Entonces necesitaba un estímulo para hacerlo. La gente empíricamente lo hacía, pero también generaba un trauma posterior, ¿sí? Claro que sí. Chicos, por ahí, Pame, Eliab, ¿tienen alguna pregunta, algo que le queramos consultar a Vladimir, que está aquí con nosotros? A ver, Eliab, ¿puedes prender tu micrófono para darnos tu pregunta? ¿Por qué es tan importante la cigarra? A ver, las cigarras, como cualquier organismo, en la naturaleza cumplen un papel. En este caso, las cigarras, como decíamos, son los animales que en los suelos tropicales aran el suelo. Cogen, cuando tú coges una bola de tierra dura, ¿sí? Por ahí no pueden crecer las plantas. Pero las cigarras lo que hacen con esas patas poderosas es romper el suelo y hacerle como un suelo más amistoso para que puedan ingresar las raíces o puedan germinar las semillas.
Por otro lado, la cantidad de cigarras son alimento para otros animales. Entonces, de las cigarras se alimentan monos, se alimentan pájaros, se alimentan roedores, ¿sí? Entonces, ellos van a tener alimento para poder seguir subsistiendo. Por eso es su importancia. Y la otra es que si tú te das cuenta, es más bonito cuando tú vas a un bosque y en el bosque escuchas los sonidos, ¿no? Está ahí la cigarra, cri, cri, ve qué bonito, qué suena, qué es eso, o te llama la atención. A un bosque que sea totalmente silencioso. Entonces, cuando tienes soniditos de animales, nos lo hace más atractivo. Esa es la importancia de estos organismos. ¿Por qué es tan importante el estudio de la cigarra? A ver, la cigarra es súper importante porque hay otra situación, ¿no? O sea, cuando una cigarra pica con su estilete en la planta para absorber los fluidos, en su saliva también lleva bacterias y lleva virus. Entonces, estos virus y bacterias infectan a las plantas y con eso evita que exista una sobrepoblación de uno u otro tipo de plantas. Entonces, están actuando también como un controlador biológico, o sea, evita que una planta domine por sobre las demás. Y así tenemos diversidad de plantas. No solo una va a dominar. ¿Cuál es el papel de la cigarra aquí en la Tierra? El papel de la cigarra, bueno, su papel, a ver, todos los organismos son como cuando tú ves un reloj de los antiguos, que tienen así esos piñones, de esos engranajes que se mueven. Entonces, imagínate, si tú tienes un reloj de esos y le sacas un piñoncito, tal vez se mueve, una especie. Si sacas dos, tal vez se siga moviendo, pero si sacas tres ya no se mueve. Entonces es igual, el papel de los organismos es como esos piñoncitos en los relojes. Entonces ellos actúan controlando a otros piñones, ¿sí? Entonces cada uno es interdependiente. Es decir, por ejemplo, tú para poder hacer ciertas actividades vas a depender de tu papi, o a veces te ayuda un tío, o a veces te ayuda una abuelita, ¿sí? Cuando ellos no están para ayudarte, se hacen las cosas más difíciles. Igualmente en la naturaleza pasa eso. Si se van perdiendo las especies, la naturaleza se le hace más difícil para mantener condiciones de vida. ¿Sí? Gracias, estuvo muy interesante. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Más o Por ahí, menos, Gabriel, A ver, Gabriel. más o menos cuántos huevos pone la hembra. Ah, las cigarras depende mucho de la especie. O sea, una cigarra puede llegar a poner unos 100 o 200 huevos dependiendo de la especie. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer es que va a poner, por ejemplo, uno o dos huevos en una rama y volará a otra rama o a otro árbol. Nunca lo hará en el mismo sitio. A diferencia de otras especies de parientes de las cigarras que sí ponen los huevos en masitas, ¿sí? En grupos. ¿Quién puedo ver una cigarra? Porque yo no he visto ninguna cigarra. ¿Quieres ver una cigarra? Espérate ahorita, verás. Voy a compartir pantalla, ¿ya? Esa no es una cigarra, ese es un extraterrestre. ¿Sí ves? Esa es la cabeza de la cigarra de Quito. Y cuando tú le veas, vas a ver aquí que tiene estos puntitos de color rojo, si ves aquí. 1, 2, y acá hay un tercero, 3. Esos se llaman ocelos. Es decir, que aparte de los ojos, tienen unas estructuras que son como sensores de luz, para ver si está oscuro o está claro. Y aparte de eso, tiene los ojos compuestos, ¿sí? En la parte ventral, vamos a girarle. Ya, ahí estamos. ¿Sí? Mira, estas estructuras que están aquí, esto que está aquí, esos son los opérculos. Y debajo de los opérculos, aquí hay una membranita, no sé si alcanzas a ver. Aquí está de un color, ahí le giro. Esta membranita de aquí. ¿Sí? Esos son los tímpanos, como los tímpanos que nosotros tenemos en los oídos, y con eso escucha. Y con una estructura que está más acá, no sé si se alcanza a ver,
Exacto, mira, mira aquí. ¿Sí? Ahí son los timbales. Y ahí están como unos tamborcitos y los músculos que les enseñé de color rojo. Y con eso hace rápido el sonido. Ta, 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 y suena el chirrido de las cigarras. ¿Sí? Otra estructura interesante que tiene aquí, mira, este es el estilete. ¿Sí ves? Es como un pico, como una jeringuilla. ¿Sí? Existen dos tipos de estos organismos, ¿no? Hay unos que son los chinches, ¿ya? Y los chinches sí pueden picar a las personas, pero los chinches son otro grupo, muy parecidos a ellos. ¿Cómo se diferencian? Porque los chinches, la mitad del ala es dura y la mitad del ala es blanda. En cambio que en las cigarras, todas las alas son blandas. Entonces estos no pican a las personas. Y si alguien te dice que sí, está equivocado, te está mintiendo, ¿sí? Por eso estos animales son importantes, no nos hacen daño y hay que defenderlos. Aparte de eso, tú ves, si ves que tiene ahí un montón de pelitos, ¿ya? Esos pelitos ayudan mucho porque a veces, como se posan en las plantas para descansar, recoge un poco de polen y también ayudan en la polinización, pero también recogen hongos. Y en la selva, lo que necesitamos es que los hongos se transporten para que la selva vaya formando suelo, se vaya descomponiendo. Los hongos ayudan a la formación de suelo. Entonces, enriquecen el suelo. ¿Sí? Entonces, al tener los tímpanos, los timbales, este es un macho. ¿Sí? Y también tenemos aquí una estructura, no sé si la alcanzas a ver, que es como una mascarilla, esto que está aquí. ¿Sí? Ahí está todas sus glándulas salivales. Entonces, él para poder sorber tiene que utilizar mucha saliva y ahí produce la saliva del insecto. Otra característica que tiene es que a diferencia de otros insectos, casi no se aprecian las antenas. Son unas antenas casi como un pelito que están aquí. ¿Sí? Mira aquí, este punto. Las estructuras o cómo se divide tenemos aquí. Esta es la cabeza. Esta es la primera parte del tórax. Y estas son la segunda y tercera parte del tórax. ¿Sí? Y tienen aquí un triangulito, que se llama escutelo. ¿Sí? Y eso le ayuda a que las alas puedan acomodarse y que no se le dañe. Eso es. ¿Tienen alguna otra pregunta? Y para ver personalmente, hay un lugar. Para ver cigarras. Sí. A ver, verás. Usualmente esta cigarra es súper difícil ver ahora. O sea, ya casi es suerte si es que tú puedes encontrar una de estas cigarras grandes. Pero la cigarra más chiquita, la Carineta fimbriata, la puedes ver en el parque de la Carolina. ¿Sí? En el Parque de la Carolina, cuando ustedes van al jardín botánico, hay una calle que está llena de unos árboles, ¿no es cierto? Ese es un sauce llorón se llama. Y estas cigarras les encanta este arbolito. Entonces, cuando pases ahí y escuches el sonido, exactamente vas a poder observar esas cigarras. Y no están muy altos, están como a 1,5 metros, 2 metros nada más. Entonces, ese es el sitio propicio. Donde veas sauces, ahí hay cigarras. ¿Alguna Bien. otra pregunta? Gracias. No, ninguna otra pregunta. Gracias. Ya. Muchas gracias, chicos, por sus preguntas. Entonces, yo tampoco tengo ninguna pregunta hasta el momento. Tal vez ahorita, Vladimir, si nos puede seguir contando un poquito más de la cigarra. Ya, listo. Bueno, dentro de las cigarras, o sea, por ejemplo, una de las importancias que tiene, por ejemplo, para la gente que cultiva o que tiene cultivos de frutales, que se puede convertir en una plaga, les decía que ellas cogen y con su piquito sorben los fluidos. Y estos fluidos salen, igualmente son dulces. Este fluido se denomina ligamasa. Pero el problema es que este fluido se mezcla con su popó, sus heces fecales, y produce hongos. Y este hongo produce una sustancia que se llama fumagina y es un daño para las plantas. Y ustedes van a ver muchas veces que las hojas están con una mancha pegajosa media negra, media blancuzca, y esa es la fumagina producida por todos los parientes de las cigarras. Otra cosa que es importante que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, la riqueza de las cigarras en el Ecuador no está tan bien conocida.
recientemente el último trabajo que se hizo una lista en el 2020 de un señor que se llama Sanborn. Él establece que existen 98 especies de cigarras para el Ecuador. O sea, si nosotros comparamos, Argentina tiene 114 y Perú tiene 114. Entonces nosotros estamos en el tercer nivel. Y los otros países de América Latina que se han estudiado, como Bolivia, Colombia, Venezuela, Paraguay, tienen cantidades menores que van desde los 89 especies hacia abajo. Es decir, que a pesar de que tenemos poco, es bastante para el pequeño tamaño de territorio que hay. Otra de las razones por las que las cigarras son abundantes en nuestro sitio, en nuestro país, es por la diferencia en la altitud que existe en los ecosistemas. Es decir, tenemos la costa, tenemos las estribaciones, tenemos ciertos bosques de ceja andina, tenemos las zonas de interandinas, los valles interandinos, y otra vez nos vamos hacia el oriente, ¿no? Entonces hay distinto tipo de diversidad, tanto altitudinal como longitudinal, es decir, de sur a norte, desde Colombia hasta el Perú. Entonces, todos esos espacios favorecen de que existan tantas especies, a pesar del pequeño país que somos. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Que de las 98 especies que hay, el 25% son endémicas. ¿Qué significa eso? Que el 75% de especies de los bichos existen en los países aledaños, pero un 25% son exclusivas del Ecuador, solamente ahí en el Ecuador, ¿sí? A tal punto que hay un género que se llama imbabura, ¿sí? Es solamente de esa región y solamente en ese sitio se encuentra. Entonces, imaginen que si nosotros cogemos y destruimos, cortamos, talamos, a lo mejor ese sitio, se perdió esa especie para siempre y ya no hay más otra en el mundo. Chévere, Vladimir. Tengo una pregunta de Manu. A ver. Nos dice que está muy interesada en el tema de las cigarras, pero también le gustaría conocer qué podemos hacer nosotros para ayudar a que esta especie no desaparezca, para que ya no se extinga, porque pues, tú nos cuentas que muchas de ellas ya están al borde. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestra casa, desde nuestro trabajo? Acciones sencillas para nosotros y poder ayudarle a la cigarra. Bueno, la primera es que si vemos una cigarra, no nos asustemos y no la matemos. Esa es la primera. La dejemos que ella misma pueda desenvolverse y volar cuando sienta que es lo necesario. Si se mete a la casa, con mucho cuidado la cogemos, así suene, la liberamos, la dejamos, pero no al sol, porque en el sol se reseca, ¿sí? Entonces la dejamos en la sombra y sabrá el momento que tenga que volar. La segunda, que creo que es la más importante, es la conservación de los pocos remanentes de quebradas que hay en Quito. Como ustedes vieron, las cigarras dependen mucho del suelo. Y la mayor parte del suelo de Quito es, digamos, son bosques de eucalipto, ¿no? Y cuando han visto los bosques de eucalipto son tierra dura, son cangagua, es difícil abrir. Ahí no se crían las cigarras. Entonces las cigarras están al ladito, en las quebradas, donde hay una gran diversidad de plantas y los suelos son más suaves. Entonces en ese sitio se desarrolla. Para poder mantener las cigarras, entonces proteger las quebradas que están en Quito. Eso es lo más importante. Tomemos en cuenta que en Quito hay 4 cigarras, 2 carinetas y 2 paquipsaltrias. La más común, la que hemos visto aquí en el que les enseñé hace un rato, la cinta maculata, pero hay una segunda paquipsaltria que es casi del mismo tamaño. Igual de las carinetas, que es mucho más pequeñita, 2 especies. Después, eso, por ejemplo, ni siquiera se conoce cómo están distribuidas. Una de las cosas importantes sería empezar a hacer estudios de observación, así como se observa aves. Yo registré en tal sitio, tal. Y entonces anotamos el sitio, hacemos un mapa y ya sabemos en qué sitios pueden aparecer o ese suelo está lleno de larvas de cigarras. Qué interesante. Bueno, las personas que están ahorita acompañando, conocer esto, ¿no? Que conservar los espacios, como nos comentas, y también hacer la observación. Muchos de nosotros nos gusta la naturaleza. Yo he practicado la observación de aves, pero en realidad a los insectos les pasamos por alto. Pero conocer que ellos también nos dan algo a nosotros, a los seres humanos, y nos dan las condiciones específicas para vivir, es importante que también se conozca y, como tú dices, no matarles. Recuerden a toda la gente que está viéndonos por ahí, nuestros amigos Gabriel, Pamela y
el IAP, no pican, no nos hacen nada, más bien con nosotros ellos se asustan. Entonces la manera en la que ellos reaccionan es chillar, pero no es un chillido como un grito, sino estas canciones que ellas mismas emiten. Entonces ha sido muy interesante poder conocer más allá de lo que puede pasar a nuestro alrededor. Y nuevamente recordarles que pues el día de hoy estamos en este taller de ninfas, conocer no solo la metamorfosis de este animalito, sino su importancia para nosotros, que hay personas que les estudian, que saben qué está pasando con ellas y que también se interesan por la vida más pequeñita que está a nuestro alrededor. Entonces, no sé si tienen alguna última pregunta para Vladimir, que está acompañándonos aquí, conoce de estos animalitos. Tal vez Pame, por ahí que estás. Tal vez Patricio, que también nos acompaña atrás en la parte técnica. Sí, hola. Bueno, muy interesante lo de las cigarras. Justo me acordé de una canción de Mercedes Sosa que dice, cantando al sol como las cigarras después de un año bajo la tierra. Exacto. Sí. Sí, quisiera que igual esto de que las cigarras un año bajo la tierra y luego salen a cantar al sol. Ya. Eso es una canción de Virginia Woolf. Esa es una analogía. Y casi todo lo que se hacía era en función de cómo vivían estos bichitos. Son analogías, ¿no? Entonces, como les decía, en esa canción habla de una persona que está presa, ¿ya? Y lo que le está dando es como ganas de vivir, le está dando una razón, dice, cantando al sol como la cigarra, dice que está escondida y que en un momento se va a liberar de esa prisión. Eso es lo que dice la canción. Entonces, con esas analogías, la gente cogía ahí y generaba, por ejemplo, como las otras canciones que vimos, tanto canciones infantiles, canciones que de alguna manera motivaban. La otra es una canción social, ¿no? La de Jorge Carrera Andrade, la canción que motiva, digamos, movimientos en las personas, pero también motivaba, por ejemplo, fábulas. Ustedes deben recordar que hay una fábula que es el de la hormiga y de la cigarra. Entonces había una cigarra que se pasaba solamente cantando, ¿no? Y una hormiga que trabajaba día y noche hasta que llegó el invierno y la cigarra se quedó sin alimento. Entonces fue a golpearle, a pedirle ayuda a la hormiga que había cosechado y había guardado y reservado para el invierno. Gracias, Vlad. Patricio también nos pregunta, ¿por qué es tan difícil encontrar una cigarra? Los sonidos te confunden. O sea, creo que Debajo de la entiendo que es que trata de identificar mediante el sonido, algo así. La idea. no sé. Ya, bueno, Sí, veamos. trata de identificar a través Las del sonido. cigarras son difíciles de observar. Ustedes ven que tienen su estructura como manchas, como les dije, como camuflaje militar. Entonces, para observarles hay que tener paciencia para poder diferenciar dentro de la estructura del tronco el animalito, porque está bien pegado. A veces uno pasa al lado y ni siquiera la observa. Y solamente es cuando emite la canción, ¿sí? La otra cuestión es que los cantos de las cigarras a veces están asociados tanto a la temperatura y en función de la especie. Entonces, tienen como frecuencias particulares cada uno. Es decir, nosotros solamente con el sonido podríamos estar diferenciando qué tipo de cigarra es. Y para eso lo que se hace es se va con una grabadora, grabamos el sonido y luego lo metemos en un programa y este programa nos va a dar una forma. Y esa forma es la que nos permite identificar, así como se hace con las aves. Ah, hay otra cosa Muchas cierta, gracias. tomando en consideración de lo que ustedes van a hablar de las ninfas, ¿no? Tomemos en cuenta que en la naturaleza hay tres tipos de insectos. Los que no tienen metamorfosis, los que tienen una metamorfosis media y los que tienen una metamorfosis total. Usualmente los que no tienen metamorfosis son insectos muy antiguos, como por ejemplo cuando vemos las pulguitas de la alfalfa. Ustedes levantan una chambita de tierra y hay unos puntitos blancos que están saltando. Es un insecto primitivo, ¿sí? Ese no sufre metamorfosis. Pero luego tenemos los que tienen metamorfosis a la mitad, o hemimetábolos, que se llaman, que como la cigarra. ¿Por qué? Porque
durante su etapa ninfal no cambia mucho, siempre es la misma forma, hasta adulto. Lo único que cambia es que le aparecen alas y un poco se modifican las patas de adelante. Eso es todo. En cambio, que los que tienen metamorfosis total son los que tienen una fase larvaria, como gusano, ¿sí? Como los escarabajos. Entonces esos ponen un huevito, se hace un gusano y del gusano se transforma totalmente, algo totalmente distinto que es un escarabajo. Pero en las cigarras no. La cigarra ninfa es muy parecida a la cigarra adulto, ¿sí? Entonces, por eso se llaman ninfas. Y las ninfas eran, antiguamente en la mitología griega, eran las hadas del bosque. Entonces vivían escondidas ahí. Entonces uno tenía que tener mucho tino para poder observarlas. Eso. Chévere, ¿Alguna? Vladimir, muchísimas gracias. En realidad, pues, el tiempo se nos acaba, más que todo para escucharte, saber, haber conocido sobre estos animales que, pues ahora para mí es nuevo el escuchar este término chicharra, ¿ya? Las chicharras de Quito, ajá, que bueno, pues, como hablábamos, tenía un piquito, es una aguja, no pica, solo chilla, y el saber que también tienen este tipo de metamorfosis es muy interesante para todos. Entonces, yo quiero agradecerte muchísimo por habernos acompañado el día de hoy en este taller para que la gente conozca, aprenda un poquito más de su ciudad, de lo que nos acompaña y de la vida que está a nuestro alrededor y muchas veces pasa desapercibido. Los chicos del Club de Ciencia, no sé si le quieren decir algo más a Vladimir, porque estamos terminando casi con esta parte, la primera parte, y nuestra segunda parte es la elaboración de nuestras ninfas de chocolate. No sé, Pame, Gabriel, por ahí le quieren decir algo a Vladi. Muchas gracias, fue muy interesante el tema de las cigarras. Gracias, Gabriel. Eliab, por ahí, ¿no? Tengo una pregunta más. A ver, Elia. ¿La cigarra muere? Claro, todos los organismos mueren. Y la cigarra, cuando ya le ves adulto, apenas tiene 2 semanas de vida. ¿Sí? 2 semanitas. Entonces, la mayor parte del tiempo vive bajo el suelo. Puede ser de 1 a 17 años. Imagínate, 17 años. ¿Cuántos años tienes tú? 9. Imagínate, casi el doble puede vivir de la cigarra cuando es una ninfa en la tierra, de lo que tú has vivido. Pero hay otras cigarras que solamente viven 1 año en el suelo. Pero cuando ya se hacen adultos, 2 semanitas. Y por eso solamente absorben fluidos. Los fluidos de las plantas usualmente son ricos en azúcar. Entonces solamente necesitan el azúcar para tener energía y poder volar. Por eso no tienen una boca, no comen nada más. ¿Sí? Entonces tienen 2 semanas, luego mueren y cuando mueren son comidos por otros insectos u otros animales. Fue muy interesante. Gracias por enseñarnos de las cigarras. Gracias. Listo. Bueno, yo les agradezco a ustedes por la atención y sobre todo por el gusto de querer aprender algo más. Usualmente es muy pocas personas les van a dar información sobre los organismos que hay en Quito. Y creo que es algo en lo que nosotros deberíamos involucrarnos, ¿no? Es a tratar de obtener información de los organismos, de las plantas y los animales que viven en nuestro entorno. Entonces, enriquecer un poco la información en ese sentido nos va a ayudar a conservar. Mientras más conocemos, más amamos algo, más lo queremos, más lo cuidamos. Muchas gracias, Vladimir. Desde el Museo Interactivo de Ciencia queremos agradecerte por esta ayuda en este taller, como tú dices, por habernos enseñado un poquito más a conocer y a querer a nuestra ciudad y a los animales que nos rodean. Y también agradecerle al Museo Gustavo Orsés de la Escuela Politécnica Nacional por permitirnos también hacer estos trabajos en conjunto para generar esa conciencia y reflexión en la gente, en todos los que nos siguen, como nuestros amigos del Museo Interactivo de Ciencia. Muchas gracias nuevamente, Vladimir. Ha sido un gusto tenerte el día de hoy aquí. Y por el momento, pues, terminamos con la intervención de Vladi. Un gusto haberte tenido y nos estamos viendo en una próxima oportunidad en otra actividad de la Bichoteca Urbana. Gracias, chicos. Gracias, Daisy. Gracias, Vladi. En este momento te dejamos. Nosotros, pues, vamos a continuar con nuestros amigos
del Club de Ciencia, fuimos a la cocina de nuestra casa. Vamos a empezar con la elaboración de las ninfas de chocolate. Entonces, yo les voy a mostrar nuevamente cuáles eran los ingredientes. Recordemos que necesitamos. Voy a dirigirme a la cocina. Me espera 2 segundos. Ok. Bueno, chicos, voy a mostrarles los ingredientes, ¿ya? Entonces, yo ya les tengo aquí listos, preparaditos. Me conseguí una espátula y una tijera de cocina. Tengo acá un huevito. Entonces, vamos a ir buscando los ingredientes en nuestra casa. Tenemos una taza de cocoa en polvo, 2 tazas de harina, 1 taza de agua y polvo de hornear, ¿ya? Recuerden que también vamos a ocupar un poco de aceite para freír. Entonces les voy a dar el chance de que vayan a buscar esos ingredientes. Mientras yo preparo mi cocina, voy a encender las ollas. Van a necesitar 2 ollas y la estufa. Acuérdense de estar siempre en compañía de un adulto. Ok. Ahora me dirijo hasta la estufa. Estoy con mi estufa por aquí. Entonces, chicos, lo que vamos a hacer. Ahí no sé si pueden mirar. Sí, sí se ve. Chévere. Bueno, yo voy a poner el aceite aquí para calentarle, ¿ya? Porque vamos a necesitar que el aceite esté caliente. Voy a echar 1 taza de aceite aquí en mi olla. Algo que, si es que lo pueden conseguir en casa, es una manga de pastel con el tubito el más gruesito que tenga. Caso contrario, les voy a mostrar una forma sencilla de hacer una churera. Entonces, te voy a pedir ayuda a Patricio, que es mi asistente técnico, que nos muestre una churera que podemos hacerla a mano. Para ello vamos a necesitar una botella plástica y un estilete. Es súper sencillo hacerlo. Si es que no tienen churrera, pueden hacerlo en casa. Entonces, Patito, por favor, te voy a pedir únicamente mostrar la churrera. Sí, aquí está. Eso, miren. Necesitamos una botella como esa. Y hay que cortarle solamente la parte de arriba. En el caso de la tapa, como muestra ahí, una partecita. Chévere, ajá. Le cortamos porque de esa manera vamos a utilizar solamente la parte de arriba, el pico. Recuerden que la botella debe estar con tapita. Y la tapita debemos hacerle una estrella en la parte superior. Y le cortamos con el estilete. No importa si se les va de más, no pasa nada. Cuando ya le tengan así, le colocamos en el pico. Gracias. Y la masa, o sea, ya está nuestra churrera. Y la masa ingresaría por el huequito que tiene en la parte superior de la botella. ¿Ya? Entonces, no es tan complejo. Muchas gracias, Patricio. Pero bueno, vamos a empezar entonces con nuestra receta. Ahora sí. Muy bien, chicos. Vamos a encender todos la cámara para ir viendo cómo avanzamos y si tienen preguntas, ¿ya? Vamos a colocar el agua en la estufa. Coloquen ahí. Necesitan solamente media taza de agua, ¿ya? Solo media tacita. Y le vamos a poner a hervir. Miss, ¿en cuál estufa? ¿En la que está el aceite o en la otra? En la otra, corazón. Yo tengo 2. Entonces, le pones el agua y le dejamos que hierva.
Entonces, ya una vez que ves que sale burbujitas, es media tacita de agua, ¿ya? Cuando salen burbujitas, le apagamos para no quemarnos. Luego, se coloca las 2 tazas de harina. No importa si está caliente la olla, ¿ok? El polvo de ¿Puede hornear. esperar porque puede esperar un ratito, por favor? Es porque recién estoy poniendo a calentar el agua. Claro, no hay problema. Yo solamente voy a ir meciendo. He puesto hasta ahora. Solo les voy diciendo que puse, ¿ya? Luego les repito. Y con el agua también le ponemos la harina. Ajá, cuando el agua esté hirviendo le colocas la harina, le colocas una cucharita de polvo de hornear y le colocamos la cocoa. Con mucho cuidado, ¿ya? Porque te puedes quemar. Y hay que mecerlo. Yo utilicé esta espátula de madera. Entonces le meces hasta que se queda como bolita. Pero no hay problema. Porque ahí le echamos el huevo. Y continuamos meciendo. Continuamos meciendo, hasta que se haga toda una masa. Eso, siga por ahí. La receta no hay problema porque yo ya les voy a ir comentando qué hacemos. Después de poner el agua, ¿qué hay que poner? ¿Ya hirvió tu agua? No, pero sigue hirviendo. Ya, mi vida. Le echas la taza de harina, le echas una taza de cocoa en polvo, ¿ya? Ya, Le echas un huevito ya. y un poco de polvo de hornear y le movemos Ya. hasta que se haga una masa. Si ya le viste que hirvió tu olla, tu agua, apágale la estufa para que no te quemes. Es que la mía se demora un poco porque la mía es electrónica. Ay, bueno, pero mira si Entonces, está caliente. Si no hirvió, no hay problema. Le puedes poner en agua caliente, no hay inconveniente. Pero sí te va a salir. Les va a quedar como grumitos, miren. Pero así es la masa, no pasa nada. No se asusten si le ven grumosa. Y tiene que quedar así, ni tan suavita ni tan dura. ¿Ya? Y le seguimos meciendo. Eso, vamos a repetir los ingredientes. Un huevo, una taza de cocoa, 2 tazas de harina, medio vaso de agua y nada más. ¿Cómo vamos? Esto de agua hay que poner. Sí, poquito, es poquito. Mira, yo tengo aquí un vasito, es así, pequeño. No es mucho. Le puse aquí el agua, antes de llegar al top. Gracias. Poquita agua, no pasa nada. Como cuando haces una sopa. ¿Ya? Si ya le tienen listo, cuando le vean así a la masa, hay que colocarle en nuestra manguita de pastel. ¿Ya? Le llenamos. Y hasta ahí está listo. Si no tenemos eso. El pato otra vez les va a mostrar cómo hacer una manguita. Recuerda que esta masa la puedes guardar en la refri, no te pasa nada. Si es que todavía no tienes la manga, ¿ya? Pero nuevamente, para hacer un recuento de cómo hacer una manga casera, Pato nuevamente nos va a mostrar. Patito, ¿puedes mostrarnos la botella, por favor? Claro, ahí está, mírale. Chévere, mira, una botella como esa, puede ser pequeña, no importa. Le cortas la parte superior
y te quedas con la parte del pico y la tapa. Recuerda que tienes que conseguir una tapa. ¿Puede servir con esta tapa? Sí, sí te sirve de ley. A ella no tienes que hacerle huequito. Ya. Con que tenga un huequito tu tapa, yo lo que puedes hacer es lo siguiente. Yo conseguí una funda. Entonces, la fundita le vas a colocar la tapita que tú tienes, así. Y como ya tiene el huequito, no es necesario, le abres aquí, le cortamos a la funda, le metemos ahí en el piquito y ya está lista. Puedes conseguir una funda cualquiera como esta. A ver. Perfecto. Ajá. Y la fundita métele por ahí, por la botellita métele. También hay que meter una funda por la botella. Y de ahí, por encima de este huequito, le haces un huequito más grande. El mío es muy pequeño, ¿no? No lo escuché también. También hay que poner una funda en la botella. Por supuesto. Ya. Imagínate que esta es la botella. Entonces le metemos a la funda, así. Y luego por acá que ya sale el piquito, le sacas y le colocas la tapita encima. Esa tapita con huequito que tú tienes, que sí te va a servir. Una vez que ya ponga la harina, tengo que mezclar por un rato. ¿Sí? Ya. Tienes que mezclar todo. La harina, un huevo, una taza de cocoa. Y... O sea, justo ya está caliente y debo de poner todito. sí, ajá. Ya. Chévere, ponle nomás, no pasa nada. Y le mezclas hasta que te quede así, mira. Grumosa y una consistencia ni tan dura ni tan suave. También se puede hacer, si no tenemos polvo de hornear, podemos hacer con bicarbonato. No le pongas, no pasa nada. No es problema. Si no tienes polvo de hornear, no importa, porque muchas de las harinas ya vienen puestas de polvo de hornear. No se te va a dañar. Ya, gracias. Como mi otra olla ya está caliente, la otra olla donde puse el aceite, entonces voy a ponerle ya mi manguita y le voy a dejar chorrear. Fíjense bien cómo sale. Ya puse el huevo y la harina. ¿Qué más tengo que poner? Solo la cocoa. Sí. ¿Cuántas cucharadas pongo si no tengo un vaso? ¿Un vaso de qué? ¿De cocoa? Sí, de la cocoa. Ya, cucharadas grandes 10. 10. 10, sí. Ya. Gracias. Miren, entonces yo le estoy dejando caer de la churrera y le corto con mi tijera para que caiga en el aceite. Y si se fijan bien, la forma del churito tiene que ver mucho con lo que Vladimir nos contó. Las ninfas. Acuérdense que las ninfas era una fase metamorfóica de la cigarra. Entonces le dejamos caer la masita. ¿Ya? Y con una cucharita o una pinza vamos a darles la vuelta también cuando estén acá. Nuestras masitas. Con cuidado. Acuérdese siempre de estar en la compañía de un adulto, ¿ya? Porque es aceite caliente y es agua caliente. Y hay que tener cuidado. ¿Qué puso en esa sartén? La masa. Ah, la masa. Ajá, la masita. Ya vi. Y le ponemos con nuestra... Ya vi. Ya, gracias. Eso. Ya les voy a mostrar cómo quedan. Yo les hice unas pequeñitas, mira. Pero también pueden ser otras grandes. Ya voy a sacar unas cuantas por ahí. Entonces, mira, puedes hacerles más largas y te queda como esta.
O las pequeñas que también te quedan así. Que son súper raras y tienen estrías. Estas estriadas asemejan a la forma de la cigarrita. Obviamente no es una cigarra real, ¿no? Así como estriadas, oscuritas, como el color de la cigarra, que puede ser cafecita, gris o verde. Y le dejamos cocinar. Voy a poner más salsita. La mía es así. Así está bien. A ver. Sí, está perfecto. No pasa nada si está así. En la mía también está así. Gracias. Y ahora colócale ahí en la fundita para que le dejes chorrear encima del aceite caliente. Mira, ya van saliendo. Yo les voy a colocar en un plato con un papel absorbente porque tienen mucho aceite. Les voy sacando con cuidado. Y si quieren igual negrita, es por el chocolate. Pero es igual, similar al color de la ninfa. Purito. No se le pone sal y azúcar. No, no le pones sal y azúcar, no te preocupes. Voy a hacer unas más largas, ¿ya? Y les dejamos freír. Miren, yo ya he ido sacando algunas ninfas, entonces ya se chupó todo el aceite en esto de acá, en este papel. Y aparte, puse un poquito de azúcar, puede ser azúcar cualquiera o azúcar impalpable o el azúcar que ustedes tengan. Y cada una de ellas les ponemos aquí. En el azúcar les damos la vuelta. Y están listas nuestras ninfas. Si quieren que sea dulce, les ponemos de azúcar. Y quedan así, miren. ¿Ya? Es súper fácil de hacer. No requiere mucho tiempo ni muchos ingredientes. ¿Ya? Y mira, tengo un asistente de cocina por aquí. Me dice, esta sí parece una cigarra, es verdad, mírale. Es redondita, parece que por aquí salen las alitas. Y es la forma de una ninfa de chocolate. Obviamente ahora no nos vamos a comer las cigarras, pero hay que recordar que en muchos países estas cigarras sí se las comen, han servido de alimento para los seres humanos. Entonces, también vamos a dar poniéndole azúcar. No importa si le salió chueca. Mira cómo me salió esta de aquí, así una masita. No pasa nada. ¿Ya? Porque a la final las cigarritas son así de redondas, así de irregulares y estriadas. ¿Ya? Acuérdense de esa fase de metamorfosis que realiza la cigarra. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Cuéntame dónde estás, Gabriel.
¿La línea pegadísima o tiene que quedar nosotros? Miss, ¿cómo? Ya está. Muy bien. No, Mira, pregunto. yo le puse en mi manga porque yo traje una manguita. Ya está la mezcla. Yo le voy a poner, yo le voy a hacer la Perfecto, tú tienes churrera. Y eso ya le colocamos en el sartén. Eso. Ajá. Yo estoy cortándole con una tijera de cocina para que la masita salga Miss, más una sencilla. pregunta. Claro. Falta más mezclar. Ya no, está bien. Mi mezcla es igualita a esa, no importa si está grumosa. Te voy a mostrar otra vez la mezcla mía que también está grumosa, mira. Parece que no quieres bolitas, pero sí es así. Está bien, mira. Es igualita a la tuya. Ya. Solo le colocas en la manguita y luego le freímos. Y eso es todo, está súper sencillo. Y estos churitos o ninfas ya los podemos compartir con la familia y contarles cuál era la importancia de las cigarras, contarles que ellas hacen una metamorfosis y una de ellas se llama ninfa, como estas bolitas, y además que no pican, no nos hacen daño a los humanos, solamente cantan. Bien, si quieres que esta ninfa esté dulce, les sumergimos en azúcar y están listas para disfrutarlas. Puedes comerte con un jugo, con un café, con chocolate en leche. Y hemos terminado con nuestras ninfas de chocolate. No hay que ponerle azúcar porque le vamos a hacer el sartén. No, mi vida, no hay que ponerle azúcar. El azúcar le pones ya cuando esté frita. Al final, yo ya le puse ahorita azúcar ya cuando estaba. Perdón. Bueno, mis amigos, el día de hoy nos conectamos desde la cocina del Museo Interactivo de Ciencia. Como hemos preparado estas actividades para ustedes, estamos desde aquí, desde el museo. Y queremos también agradecerles a ustedes del Club de Ciencia que nos han acompañado en esta actividad para conocer sobre la naturaleza y también que conozcan sobre Bichoteca Urbana, que es parte de las actividades que realizamos dentro del museo. Les cuento que el día de hoy estuvimos transmitiendo en Facebook y tuvimos algunos inconvenientes técnicos, pero también nos disculpamos por ellos. Mil disculpas por no haber podido completar esa transmisión con los seguidores de Facebook, pero lo van a poder observar a través de nuestras redes sociales nuevamente y también desde el YouTube. El día de hoy nos acompañan los amigos del Club de Ciencia, Eliab, Gabriel, Pamela, y por ahí también creo que tengo otras cuantas amigas más. Nuevamente agradecerles. Espero que nos sigan en estas transmisiones que realizaremos consecutivamente en el Museo Interactivo de Ciencia. Cuéntenme si tienen alguna otra pregunta para poder terminar y si no, nos estamos viendo en una próxima actividad de Bichoteca Urbana. Ninguna pregunta. Gracias. Gracias, Gabriel. Qué gusto tenerles aquí con cuidado. Sí, por favor, siempre en compañía de los adultos. Muchas gracias. Gracias, Elia. Acuérdense de la cigarra de su importancia para nosotros. Recuerden que de nosotros también dependen ellas. Vladimir nos decía que hay que cuidar las quebradas, que también ellas dependen de la tierra. Entonces, tal vez si por ahí tenemos una plantita en casa, tenemos un lugar donde podemos sembrar para que ellas también puedan encontrar un lugar para alimentarse y sobrevivir todos esos años que están escondidas bajo tierra y después poder verlas cuando salen hacia el cielo y nos visitan a nosotros. Patricio, también agradecerte, muchísimas gracias.
Nos vemos en una siguiente actividad de Bichoteca Urbana y hasta la próxima, chicos.